Estamos a miércoles 14 de febrero y nuestra lectura hoy está en Éxodo, capítulo 38 a 40 y en Hebreos, capítulo 1. Meditaremos en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y Eli nos trae la lectura de este precioso pasaje de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muchas gracias. Nos ha hablado por el Hijo. La llegada del Hijo de Dios representa la sublime culminación del compromiso del Padre de comunicarse con sus criaturas. El apelativo hebreo que da título a esta carta procede del epónimo Eber, que encontramos en Génesis 10:21 y en Génesis 11, 14 y 15, usado en la Biblia como patronímico de Abraham y de sus descendientes. Su primera mención respecto a Abraham se encuentra en Génesis 14:13. En los días del Nuevo Testamento, el descriptivo hebreo había llegado a ser un epíteto exclusivista reclamado con orgullo por aquellos judíos cuya herencia cultural religiosa básica no había sido influenciada decisivamente por el proceso helenizador tan potente en aquellos días y que había afectado a gran parte del pueblo de Israel. Esta carta fue escrita a estos hebreos porque tenían problemas especiales que resolver. Ellos estaban directamente vinculados con el pacto dado por Dios mediante Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando vino Cristo el Mesías, tenían que llegar a decisiones que la palabra de Dios les orientaría a tomar y a tomarlas correctamente. Entre ellos hubo quienes aceptaron en fe la persona de Cristo, otros se mostraban vacilantes en cuanto a esa fe, y hubo otros que la rechazaron abiertamente. Ahora bien, ¿qué remedio se les podía ofrecer a cada uno de estos grupos? ¿Qué orientación realmente eficaz se les podría dar para animarles, afirmarles o confrontarles con las evidencias claras, de modo que cambien su rechazo por aceptación y confianza? La respuesta a esta carta o sermón es decisiva. Hay quienes sugieren que en realidad Hebreos es la transcripción de una predicación, de un mensaje dado por un predicador apasionado. La orientación y el remedio está en presentar al Señor Jesucristo en al menos los 4 siguientes aspectos que quiero destacar esta mañana. Su deidad en toda su esencia y atributos divinos. En Hebreos se nos va a describir a Jesús como Dios, pero también su humanidad, relacionándolo con los seres humanos. De hecho, en Hebreos somos llamados hermanos, con quienes se vino a identificar en una experiencia de sufrimiento y de padecimiento extraordinario. Su sacrificio, en toda su suficiencia y eficacia,
descrito en esta maravillosa carta de una forma extraordinaria, y luego su sacerdocio, con los atributos y características de inmutabilidad y permanencia que demandan una respuesta de fe y de confianza. Ahora, a modo de idea principal de este capítulo 1, tanto quiere Dios comunicarse con nosotros que nos habló en el pasado de muchas formas, pero ahora lo ha hecho por medio de su Hijo, quien es superior a los profetas y a los ángeles. Ahora, nosotros vamos a centrarnos en solo 4 apartados de estos primeros versículos, sin siquiera profundizar en todos ellos. En primer lugar, maravillosa iniciativa. Dios habiendo hablado. Somos parte de un pueblo que ha gozado del privilegio de recibir mensajes por parte de Dios. Muchas veces la historia pareciera poseer poca relación con nuestras vidas. No obstante, el autor de Hebreos escoge comenzar su carta con una frase que de inmediato nos saca del pequeño círculo de nuestra existencia diaria y nos ubica ante figuras tan distantes como Abraham, Moisés, Elías, Oseas o Habacuc. Todos ellos poseen una característica en común: fueron testigos de la iniciativa de Dios. A lo largo del tiempo, Él escogió una y otra vez darse a conocer. Y esta iniciativa divina encierra uno de los más grandes obsequios que disfruta el pueblo de Dios, pues el Señor es, en su esencia, misterio y se ha dado a conocer. Nos ha hablado. Pero no solo es un maravilloso mensaje, es una maravillosa insistencia. Muchas veces. Dios, habiendo hablado muchas veces, a la hora de comunicarse con nosotros, Dios no escatima esfuerzo. ¿Cuánta perseverancia encierra la frase muchas veces? No se refiere tan solo al compromiso del Señor con su pueblo, sino también a los individuos que ha levantado para un ministerio. Podemos escoger a cualquier figura y observar cómo, con amorosa compasión, el Señor se acerca una y otra vez a lo largo de su peregrinaje para hablarle palabras de vida. Por medio de estas visitaciones periódicas, volvió a impartir aliento, visión a corazones que habían caído presos del desconcierto y del temor. A veces nos pasa lo mismo, pero Dios habla una y otra vez a nuestros corazones. Cuánta paciencia, cuánta misericordia, cuánto amor. Dios, habiendo hablado muchas veces, y agrega de muchas maneras. Maravilloso mensajero, maravilloso mensaje, maravillosa creatividad. De muchas maneras. El mensaje de Dios puede llegar a su pueblo por los más sorprendentes e inesperados caminos. El autor de Hebreos señala que el Señor empleó diversas maneras para dar a conocer su palabra. La frase revela que vistió su insistencia en darse a conocer con una maravillosa creatividad que le permitió llegar a sus mensajeros por medio de muchos caminos diferentes. Y así podemos recorrer las páginas de las Escrituras y escuchar ángeles, escuchar visitaciones, sueños, revelaciones, visiones extraordinarias. José, Daniel, Ezequiel, el propio David, incluso tocando un arpa mientras cuidaba las ovejas de su padre, componiendo canciones
que son para nosotros hoy de inspiración, de consuelo y de esperanza. Dios habla de muchas maneras y es creativo. ¿Cuántas veces nos habla a través de su palabra, a través de una canción, a través de un mensaje, a través de una palabra? Sales a la calle y en el mercadillo de pronto una conversación con un comerciante allí es un mensaje de Dios para ti. Dios nos habla a través de su Espíritu y es creativo. Debemos estar atentos a su voz. Pero en cuarto lugar, maravilloso mensajero. Nos ha hablado por el Hijo. La llegada del Hijo de Dios representa la sublime culminación del compromiso del Padre de comunicarse con sus criaturas. El pináculo del amor de Dios se manifiesta por medio de la encarnación de su propio Hijo. ¿Cuánto nos debe de amar este Padre que nunca ha estado dispuesto a desistir de su cometido, aún después de experimentar siglos de rechazos, cuestionamientos, ingratitud y reproches? El Hijo no ha sido creado, es parte misma de la deidad. Su título Hijo con mayúscula no expresa generación como de quien hubiese nacido hijo, sino que expresa condición especial de quien participa en la deidad y en los afectos de aquel que le envió, el cual siendo el resplandor de su gloria, en el Mesías, el mensaje y el mensajero se fusionan en una perfecta representación de lo que Dios desea comunicar al ser humano. Él es el resplandor de su gloria y la expresión o representación exacta de su naturaleza. El mensajero ya no es un obstáculo para la comunicación, porque él no es el mero portador de un mensaje, él es el mensaje. La gracia de su persona proveía el respaldo idóneo para las palabras que compartía, de manera que la gente experimentaba asombro ante la profundidad y claridad de su enseñanza. Puedes leerlo en Mateo 7, 28, en 13, 54. Y al observar los evangelios comprobamos que no existe contradicción alguna entre el mensaje y el mensajero, tal como cuando le lavó los pies a sus discípulos en la última cena. El Mesías respaldaba cada una de sus enseñanzas con un impecable ejemplo que les permitía constatar de qué manera se vive la verdad en la vida cotidiana. Tanto quiere Dios comunicarse con nosotros, que nos habló en el pasado de muchas formas, pero ahora lo ha hecho por medio de su Hijo, quien es superior a los profetas y a los ángeles. Debemos creerle y confiar en Él. Padre amado, gracias. Gracias por el Señor Jesucristo, la palabra de Dios que se encarnó, el mensaje puro, claro, directo, autoritario que nos trajo, que ha transformado nuestras vidas, que nos ha dado esperanza y que sigue mostrándonos el camino, hablando a nuestros corazones. Oh Señor, que estemos atentos para oír hoy tu voz. Te alabamos, Señor, y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Manteneos bendecibles. Yo os espero mañana para continuar con nuestro devocional.